Hola, muy buenos días. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Que podamos iniciar este día de la mano del Señor, de la mano de nuestro Dios y Creador, del que tiene cada día, cada segundo y cada minuto de nuestra vida en sus manos. Es Él el que nos creó y es Él el que sabe qué planes tiene para nuestra vida y que en ese día que se levanta, así como se levanta el sol, se levante también sus misericordias para con cada uno de nosotros. Te bendigo en esta mañana y estoy feliz que estemos de nuevo para leer de la palabra de Dios y permitir que nos hable a nuestro corazón. Y en esta mañana te pido que me acompañes al libro de Jueces. Vamos a estar en Jueces en el capítulo 11. Hoy voy a compartir de una historia que realmente siempre ha impactado mi vida, pero que me alegra que esté escrita en la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar desde Jueces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. La palabra dice así: Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso es que ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y Jehová me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron, si Jehová es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y su jefe. Y reiteró en Mizpá todas las palabras en presencia de Jehová. Entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran, ¿qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? Dejémoslo hasta acá, hasta el versículo 12. Bueno, aquí vemos la historia de Jefté. Jefté era un joven como conocemos a muchos hoy en día. Un hombre que viene al mundo a través de unas circunstancias difíciles, circunstancias que él no pidió de que fueran así. Nació de una unión de un rato, nació de la unión esporádica entre su padre y una prostituta. Quizás no fue un hijo deseado, quizás no fue un hijo recibido con muchos bombos y platillos, y para colmo, también fue abandonado por su madre, viviendo con su padre.
Realmente la palabra no nos dice qué pasó con la mamá de Jefté, pero nos damos cuenta de que vivía con la familia que era la familia de su padre. Eran su padre y su madrastra y sus hermanastros. Jefté vivió con ellos creyendo que eran su familia, pero luego vemos que no lo consideraban así. Llegó un momento en que lo vieron como el intruso, que no tenía nada que ver con ellos, y decidieron echarlo de la casa. Decidieron que él no tenía derecho a nada por ser hijo de otra mujer. Yo me imagino cómo fue la niñez de este joven Jefté, siendo a ratos humillado, menospreciado, sintiéndose solo, haciéndose miles de preguntas. ¿Dónde está mi madre? ¿O por qué no estoy con mi madre? ¿Por qué no vive conmigo? ¿Por qué mi madre desearía estar con otros hombres por dinero? Bueno, me imagino muchas preguntas que quizás este joven se podía hacer. ¿Por qué mi madre es como es? ¿O fue como fue? Y él creció viendo a su padre con otra mujer y con otros hijos. Hijos que le recordaron, y de una manera bastante cruel, que no lo consideraban nada suyo, que era un hijo extramatrimonial, que era hijo de una prostituta, y simplemente lo echaron de su casa. Este joven no tuvo una niñez digna de admirar, por ende podemos saber de que no era una niñez feliz, y que ahora que era adulto tampoco lo era, porque también había perdido lo poquito que creía tener. Perdió unos hermanos, perdió un padre, y hasta ahora el techo que lo refugiaba lo había perdido todo. La palabra nos dice que Jefté huyó, salió corriendo. Jefté tenía todos los ingredientes necesarios para convertirse en un gran delincuente. Enojado con la vida, quizás enojado con Dios, porque no tuvo la fortuna de tener lo que los demás disfrutaban, lo que sus hermanos sí tenían, una madre y un padre, una familia. Este joven estaba completamente solo. Quizás la palabra no nos da muchos detalles, pero en el momento en el que sus hermanos deciden sacarlo de la casa, habla de una herencia, lo que significa, lo que nos da a entender de que su padre había muerto. Entonces, al morir su padre, los hermanos lo desheredan y lo rechazan. Y Jefté sale huyendo de su propia familia. Y corrió y corrió y corrió hasta que se le acabaron las fuerzas. Pero mientras corría, no solamente se le acabaron las fuerzas, sino también lo poquito de bueno que tenía en su corazón. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque vemos que se unió con otros delincuentes, con otros desalmados. Hay varias palabras que utilizan las versiones. Decían que eran desalmados, que eran delincuentes, que eran como gangs. Y se unió con ellos. Se unió con ellos para hacer correrías, para asaltar. La Biblia no nos dice con detalles qué fue todo lo que hizo, pero no lo podemos imaginar. Una rabia lo inundó y un desprecio por todo lo que lo rodeaba, que lo llevó a hacerle daño a su prójimo. Y de la misma manera que el mundo le había hecho daño a él, ahora él les haría sentir un poco de su propia frustración.
Y así Jefté comenzó una vida de delincuente, una vida que le habían diseñado desde niño para que viviera. Y ahora formó su propia familia, un grupo de delincuentes que podían entender su sufrimiento, que podían compartir lo que sentían y lo que tenían, esa misma rabia por el mundo y por las personas que lo rodeaban. Y no sé, hay muchos de nosotros que quizás allá nos podamos identificar con una niñez semejante, con una niñez que nadie pidió tener, pero que le tocó vivir. Y que esa niñez trajo consecuencias a largo plazo. Esa niñez, esas experiencias vividas de niño son acarreadas en la edad adulta y traen tristezas en nuestro corazón y pueden llevarnos a hacer cosas que realmente no deseamos para demostrar esa frustración en nuestro corazón. Y ahí nos empezamos a meter en el lodo de la vida. Pero mira que la historia continúa. La historia no se quedó ahí. Pasó algún tiempo y los hermanos se vieron en aprietos porque sus enemigos los atacaron y ellos no pudieron defenderse. Entonces ellos recordaron de ese hermano al cual habían rechazado y que ese hermano era un gran guerrero valiente y que tenía todas las posibilidades de salvarlos de manos de sus enemigos y lo buscaron para pedirle ayuda. Y me llama mucho la atención la reacción de este joven Jefté, del bandido, el rechazado, el hijo bastardo, como lo llamarían, me imagino. Mira cómo este joven le responde a sus hermanos. Les dice, pero ¿por qué vienen a buscarme ahora que están en aprietos? No fueron ustedes los que me echaron de la casa de mi padre. Ellos les dicen, no, porque precisamente te venimos a buscar porque queremos que vengas y pelees por nosotros. Entonces, él no los rechaza, sino que les dice, ok, si Jehová me da la victoria, entonces yo voy a ser juez sobre ustedes. No los rechazó. Y algo que me llama mucho la atención es que este hombre, este desadaptado, este malo, este hombre que seguramente ante los ojos de la sociedad no valía nada, a pesar de todas sus correrías, reconoce que no es nada, que por más valiente guerrero que fuera, sabía que la victoria se la daba a su Dios y exalta a Dios ante todo. Me impacta mucho que no, cuando sus hermanos vienen, era la oportunidad de él haberse vengado, pero no lo hace. No lo hace. Y vemos que tiene hasta más fe que sus propios hermanos, porque él dice, es él el que da la victoria, no yo. Sus hermanos, en vez de buscar a Dios, lo buscaron a él. O sea que no tenían la fe que tenía este desadaptado, entre comillas. Y este valiente guerrero iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para salvar a este pueblo en este momento. Él no se aprovechó de ese momento para vengarse, no se aprovechó de ese momento para atacarlos, porque podía atacarlos junto con sus amigos delincuentes, pero no lo hizo. Se negó a darle rienda suelta contra sus hermanos en ese momento, a toda la rabia que él tenía en su corazón. Y me llama mucho la atención en el versículo 12, cuando él toma la decisión de ir y pelear por sus hermanos, lo inteligente que este hombre era. Él no fue a pelear directamente, sino que empieza a mandar mensajeros. Y viendo una vez que no se pudo conciliar, de que no pudieron, a pesar de mandar mensajes, de tratar de apaciguar la situación por medio de palabras, entonces, y luego entonces es que él decide ir a atacar
al país. Entonces vemos cómo él dice que tienen en el versículo 12, cuando envía a los mensajeros, él dice que tienes contra mí que has venido a hacerle guerra a mi país. ¡Wow! Luego dice que el Señor sea juez entre los israelitas y los amonitas. Este es un hombre que a pesar de todo lo que había hecho, tenía temor de Dios y sabía que había un Dios en el cielo que juzga todas las acciones. Dios realmente tenía un plan maravilloso para este hombre, mucho más grande de lo que él mismo se imaginaba, mucho más grande de lo que la gente pensaba. La gente puede juzgar tu vida en el día de hoy y quién tú eres. Y tú mismo puedes juzgarla desde una perspectiva de que no vale nada. Pero sabes, Dios tiene el poder de sacar del lodo y llevar al trono. Esta es solamente una de las miles de historias en las que Dios, como dice la palabra, escoge lo vil y lo desechado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios transformó toda la tristeza de este hombre en victoria. Ahora Jefté había conseguido la victoria para su pueblo y sería el juez de sus hermanos. Ahora estaría por encima de ellos. Ahora este joven, Dios le había mostrado que las circunstancias no determinarían quién iba a ser él y que su inicio no iba a determinar cuál sería su final. Y Dios lo sacó del lodo y lo llevó al trono. Esta historia me impacta porque, como decíamos en un devocional anterior, Dios puede cambiar nuestras historias. Dios tiene el poder de hacer que tus circunstancias sean simplemente un trampolín para llevarte al lugar a donde Él quiere que estés. Se puede cambiar, se puede cambiar, es posible. Y también tenemos que tener algo en cuenta, que la vida una vez más nos enseña por medio de esta historia que la vida es una montaña rusa. Y las personas a las cuales les haces daño quizás son las personas que el día de mañana más vas a necesitar. Hagamos el bien, porque la vida es redonda, el mundo es redondo. Y la vida es un eco, lo que damos, recibimos. Es una historia muy bonita, es una historia de la cual podemos sacar muchas cosas. Desafortunadamente, Jefté cometió un error gravísimo, gravísimo. Pero no quiero hablar de él en el día de hoy por cuestión de tiempo. Pero pues Jefté en su emoción hace una promesa que nadie le pidió que la hiciera, pero le hace una promesa a Dios. Y esa promesa afectó directamente a su hija. Pero eso quizás lo veremos en otro devocional. Pero en el día de hoy quiero decirte, Dios tiene el poder para sacarte del lodo y llevarte al trono. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor resplandezca su gloria sobre ti, que pueda transformar tu vida y la mía y cada día de nuevo mostrarnos que Él es el que tiene la última palabra. Amén. Si es de bendición para ti, por favor, compártelo. Recuerda darle like y si en algo te puedo servir, siempre estaré a tu disposición. Un feliz día.